¿Qué tal, amigo? Estamos nuevamente con la serie Orientación Profética para darle continuidad a la profecía del capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Recuerdan que hemos visto la primera parte, hemos visto al rey de Babilonia teniendo el sueño, los magos, hechiceros, astrólogos, adivinos no pudieron hacer nada porque era un sueño proveniente de Dios. Entonces el rey manda matar a todos los sabios de Babilonia y ahí aparece en el escenario Daniel, a quien Dios lo pone justamente para revelarle al rey el sueño y el significado del mismo. Si tú no viste la primera parte, yo te pido que lo hagas, para que así veas la continuidad de esta maravillosa profecía. La pregunta es, ¿cuándo se iban a comenzar a comprender las profecías del libro del profeta Daniel? Miren, en el capítulo 12, al terminar la historia de todas las profecías en este libro maravilloso, el verso 4, Dios le habla al profeta y le da una orden. Le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué tal? Daniel, estas palabras, estas profecías no serán comprendidas sino recién al tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La pregunta es, ¿y cuál es el tiempo del fin? Cuando estudiemos las profecías más adelante, vamos a ver que Dios pone un tiempo histórico del fin que más o menos abarca desde el 1790 en adelante. Vamos a ver que Dios coloca esa fecha como tiempo del fin. Además, noten, dice, el hombre correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto tiene doble aplicación. Primeramente se está refiriendo a la ciencia del conocimiento de las verdades proféticas. ¿Quiénes la pueden entender? Miren, el versículo 8, Daniel vuelve a decir, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amigo, para comprender las profecías tienes que vincularte con Dios, tienes que vincularte con su palabra. No tienes que ser renuente a escuchar la voz de tu Padre Celestial. Si tú no quieres saber nada, no vas a entender nada. Pero yo te doy un consejo. Mira, yo a los 18 años se me presentó por primera vez esta profecía. Y yo no tenía una orientación religiosa, tenía valores que nuestros padres nos dieron maravillosos y extraordinarios de moral y de conducta, pero orientación profética, orientación religiosa no tenía. Y allí fue cuando se me presentó esta profecía, y esta profecía fue la que me abrió la mente en forma extraordinaria. Miren, Dios decía, sella el libro hasta el tiempo del fin. El hombre correrá de aquí para allí, la ciencia se aumentará. Ya hemos visto que una es la ciencia del conocimiento de esta verdad, pero otra es la ciencia verdadera. Miren, ahí tienen ustedes en pantalla los distintos descubrimientos que hubo en la historia. Por ejemplo, don Galileo Galilei inventa su primer telescopio en el 1642. Gas de alumbrado 1798. Imprenta movida a vapor 1803. Barco a vapor 1803. Locomotora de ferrocarril 1814. Fósforo de fricción 1827. Coches de ferrocarril 1825. Segadoras y trilladoras 1834. El revólver 1835. Electrotipía 1837. Buque transatlántico 1838. Fotografía 1839, máquina de coser 1841, telégrafo eléctrico 1844, anestesia por éter 1846, y ahí sigue una larga lista impresionante. Se imagina, llegamos al siglo televisión 1925, telegrafía antes 1924, radiofonía 1921, y sigue diciendo cine sonoro 1927, fotografía a colores. Y mis amigos queridos, ustedes saben muy bien el adelanto de la ciencia como está ahora. Si nuestros libertadores, don Manuel Belgrano, San Martín, don Simón Bolívar, se levantaran de la tumba
y de repente lo colocamos en una de las ciudades, yo no sé qué pasaría con ellos. O se mueren de un infarto o tenemos que llevarnos un loquero, porque no podrían soportar el impacto del adelante que hubo solamente en 1 siglo y medio de historia. Es un poquito más quizás de 1 siglo y medio de historia. Muy bien, amigos, con esta introducción volvemos a la profecía del capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Allí habíamos visto nosotros la imagen que el rey había soñado, la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata. Ahí vimos los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y habíamos visto que Daniel le decía: tú eres aquella cabeza de oro. El segundo reino fue Medo-Persia, y vimos la forma en que los medos y persas pudieron penetrar dentro de la ciudad. Pero ¿qué más seguía diciendo la profecía? Dice allí el versículo 39: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Los medos y los persas duraron del 538 al 331 antes de Cristo, y allí cayó bajo el poder del imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. ¿Por qué Dios lo representa por el bronce al imperio de Grecia? Ustedes saben que el bronce es un brillo muy fugaz, un brillo que hay que estar siempre limpiándolo para que vuelva a brillar. Bueno, Grecia tuvo esas características. En primer lugar, los soldados griegos usaban espada y escudo de bronce. Pero don Alejandro Magno, un hombre extraordinario, miren, la historia de él es fascinante. ¿Saben a los cuántos años él conquistó el imperio de Grecia? A los 25 años de edad. Era un hombre con un dominio impresionante en lo que es conquista. Por ejemplo, cuando él era pequeñito, no se sabe la edad exacta, si eran 6, 7 añitos por ahí que tenía él, a su papá Felipe de Macedonia, dice la historia, que le regalaron un caballo. El nombre del caballo era Bucéfalo, y era un caballo bien brioso. Y entonces los domadores querían domar ese animal, pero el primero que se subía caía. No podían subirlo. Y un día, mientras estaban intentando hacerlo, dice que Alejandrito estaba al lado de su papá tomado de la mano. Y le dijo: papito, dile que se vayan, porque la sombra de ellos lo asusta a Bucéfalo. Su padre escuchó al niño y dio la orden que se vayan. Y Alejandrito dice que se fue acercando hacia el corral, hablándole al animalito suave y delicadamente, y se posó, dice, sobre ese corral y le hablaba, y el animalito quedó manso como una oveja. Y Alejandro entró adentro, lo agarró de la briada, le hablaba con bondad, comenzó a acariciarlo, y aquel animal quedó totalmente domado. Él pegó un salto y salió gallardamente montando. El padre le dijo: hijo, con ese espíritu vas a conquistar al mundo. Y a los 25 años Alejandro conquistó el mundo. Pero saben, ese hombre murió muy joven, a la edad de 33 años. Ese hombre que tenía tal espíritu de dominio no dominó lo más importante de su vida. Tristemente la historia dice que era muy bebedor. Por ejemplo, en una fiesta que él hizo, invitó a los 120 príncipes de su reino, y en presencia de ellos esa noche bebió 2 veces la copa de Hércules, que tenía 5 litros. O sea, 10 litros de bebida alcohólica en una noche. Dice la historia que después de 10 días él murió con una gran fiebre. Nada raro, se le destrozó su hígado con una cirrosis hepática o algo así. Entonces, ¿qué pasó con Grecia? Su hijo póstumo lo asesina. Y los generales principales, que entre ellos había 4, se lo disputan al imperio, y como vieron que si ellos peleaban se destrozaban, dijeron: más bien lo dividamos al imperio. Y de ahí para adelante Grecia quedó dividido en 4 secciones. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco fueron los que se dividieron Grecia. Y así fue Grecia el que avanzó hasta el año 168, y ahí aparece el 4º imperio. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 40. Y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ah, mis amigos, en el año 168 Grecia cae bajo el poder hegemónico de Roma. Roma va a ser el imperio ahora que va a durar mucho tiempo en la historia, llegará hasta el 476 de nuestra era. ¿Por qué Dios lo representa a Roma por el hierro? Saben que el historiador Gaussen habla bastante acerca de las características de Roma. Dice, por ejemplo, el gobierno de Roma era de hierro, era inflexible, duro, aplastador, despiadado.
Dice, su valor, su coraje era un coraje de hierro, eran sanguinarios, eran crueles. El cuerpo de los romanos era un cuerpo de hierro por las maniobras que hacían, tenían una fortaleza física impresionante que quizá los espartanos se le llegaron a equiparar en el manejo de las armas. La armadura que tenían desde su casco, que era el yelmo, su coraza, sus largos escudos, sus espadas cortas de 2 filos pesadas, sus jabalinas, todo era de hierro. Yo no sé si eso le ponemos a un soldado de la actualidad, no sé de qué país, si podrá maniobrar bien esa armadura. Pero no tan solo era eso, dice el corazón de los romanos era de hierro, hacían correr sangre como agua, no conocían la piedad. Saben, de ello nos llegan muchos dichos que todavía la gente los usa. Dura lex sed lex, la ley es dura, pero es ley. La ley no entra sino con sangre. Todo eso llega de los romanos. Pero ¿qué decía la profecía? Dice allí, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Mis amigos queridos, ¿qué pasó con Roma? Exactamente como lo ilustran los 10 dedos de los pies, Roma fue dividido en 10 partes. Fueron las 10 hordas bárbaras que dividieron Roma. Ahí aparece Genserico frente a Roma, aparece Atila frente a Roma y las hordas bárbaras. Acá tenemos nosotros la ilustración de cómo quedó dividido aquel gran imperio. Por ejemplo, ahí tenemos a los suevos en el año 406, a los visigodos en el año 408, a los francos en el año 351, a los sajones en el 449, a los burgundios en el 406, a los alemanes, que llegaron a ser los alemanes en el 350, a los lombardos en el 453, a los ostrogodos, a los érulos, todos ellos en esa fecha, y a los vandos en el 406. Sí, mis amigos, fueron las 10 hordas bárbaras que dividieron Roma, exactamente como le indicaba la profecía. Los 10 dedos, fueron 10, no fueron 11 ni fueron 9, fueron exactamente 10. Ahora, ¿por qué dice en parte el reino será fuerte y en parte será frágil? Porque belicosamente Europa quedó dividido así. Nadie puede negarlo. Tenemos una Inglaterra poderosamente fuerte, belicosamente, pero un Portugal débil. Tenemos una Alemania poderosamente fuerte, pero un Suiza débil. Y así sucesivamente, fuertes y débiles, fuertes y débiles. ¿Hubo intentos de unir a Europa? Sí, mis amigos. Miren, ahí tenemos también las personas que quisieron conquistar nuevamente y unir a ese imperio. Ahí lo tenemos en primer lugar a don Carlos Magno, en el 742 al 814 de nuestra era. A Carlos V, en el 1500 a 1558. Lo tenemos a Luis XIV, en el 1643 a 1715, a don Napoleón Bonaparte, 1768-1821, el Kaiser Guillermo I en ocasión de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y a don Adolfo Hitler en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1944. Ahí tenemos nosotros a todos los intentos que hubo de unir nuevamente el viejo imperio, y todos fracasaron, porque se chocaron contra el veredicto divino. No se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora hay un detalle allí realmente impresionante. Dice el versículo 43: así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Queridos amigos, cuando llega el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra con el rey Cristian IX de Dinamarca fueron llamados los abuelos de Europa, porque comenzaron a casarse los príncipes de un país con las princesas de otro, a fin de poder tener una familia mundial y de esa manera que uno de ellos pueda gobernar a Europa. Por ejemplo, uno de los datos que podemos darle, acá tenemos
Victoria recibió el nombre de la abuela de Europa por los estrechos lazos de parentesco que unieron directa o indirectamente con todas las cortes europeas. Igualmente Cristian IX de Dinamarca, consuegro de la reina Victoria, fue llamado el abuelo de Europa. De manera que antes de que estallara la conflagración de 1914, Guillermo II de Alemania, Jorge V de Inglaterra, Nicolás II de Rusia eran primos entre sí. Para completar el panorama europeo, recordemos que los tres eran sobrinos de Victoria Eugenia, esposa del rey de España. Y así sigue la historia mencionando, mis amigos, Dios no se equivoca. Él sabía lo que iba a ser la historia. ¿Y cómo termina Daniel? Después de explicarle al rey todo el panorama profético de más de 2500 años de historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el desmembramiento de Roma, el intento de unir al imperio, ¿cómo termina el profeta? Dice allí la palabra de Dios, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cómo va a ser eso? Daniel le recuerda, ¿te acuerdas, oh rey, la visión que tuviste? Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios del cielo ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró en su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes de incienso. Sí, amigo, el profeta Daniel dice, ya no hay más reino en esta tierra. No vamos a especificar el tiempo exacto, pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará su reino. ¿Cómo será eso? Esa imagen que tú viste, oh rey, esa imagen está representando a los reinos de este mundo. La piedra es un símbolo. Es un símbolo de Dios, es un símbolo de Cristo en su venida. ¿Saben ustedes que en toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, ustedes van a ver que la figura que se presenta de Dios, una de ellas es justamente la figura de la roca o de la piedra? Por ejemplo, Deuteronomio 32, versículo 3 al 4, allí leemos nosotros lo siguiente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 al 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y así en todas las profecías, en todo el libro de los Salmos, en todos los profetas, ustedes van a ver a Dios como la roca, como la piedra. Cuando Jesús iba a venir, una de las profecías habla de la piedra. Le preguntemos al apóstol Pedro, por favor, ¿quién es la piedra? Porque algunos se han atrevido a decir que el fundamento de la iglesia está sobre Pedro porque él es la piedra sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Mentira. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, que era él mismo, edificaré la iglesia. Le vamos a preguntar a Pedro, para que nadie quede con lugar a duda, en el primer discurso del apóstol Pedro, después de la ascensión del Señor Jesucristo en gloria, el apóstol Pedro allí, en el capítulo 4, versículo 11, dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si le preguntamos al apóstol Pablo en Efesios, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Sí, mis amigos, realmente Cristo es la piedra. Y yo quiero terminar esta profecía recordando la aplicación que el Señor Jesucristo hace de la misma. Cuando el Señor Jesucristo estaba presente acá en la tierra realizando su ministerio salvador, les habla a los judíos. De paso ahí tenemos nosotros la parábola de los labradores malvados, la parábola de la viña. Si ustedes quieren ver en detalle toda esa parábola, pueden buscar con Antonio Aro parábola en YouTube y ahí tiene toda una explicación de esa parábola de la viña.
Pero acá el Señor Jesucristo le va hablando a la nación judía. Y entonces les dice lo siguiente. Jesús les dijo, versículo 42, capítulo 21. ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, Jesús le quita la misión a la nación hebrea y se lo da a la iglesia cristiana para que ellos proclamen ahora el evangelio al mundo. Y miren lo que dice el Señor ahora, versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor dejó pasar por alto a todos los reinos, que ya lo explicaba la profecía, pero fue directamente a la piedra. La piedra que Daniel decía desmenuzará los reinos de este mundo. Ahora el Señor usa una figura y dice: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien la piedra caiga lo desmenuzará. ¿Cuál es la diferencia? Caer sobre la piedra, mis amigos, es reconocer que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Es reconocer que Él murió por mí. Es reconocer que Él me da vida eterna. Es reconocer que Él me resucitará de los muertos. Es reconocer que Él vendrá en gloria. Se quebranta mi yo egoísta. Se quebranta mis ideas preconcebidas. Se quebranta todo aquello que no sirve. Y entonces reconozco a mi Señor. La palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra. O sea, yo seré quebrantado si reconozco a Jesús como mi Salvador. Y me salvaré, por supuesto, por la gracia de Él. Pero si yo no reconozco esto, rechazo a Jesucristo, creo cualquier otra cosa, no me interesa el plan de salvación, cuando Cristo venga en su reino y en su gloria, seremos desmenuzados. Tú decides. ¿Quieres formar parte del reino de los cielos? Déjate caer sobre la roca. Cae sobre Cristo, reconócelo como tu Salvador. Eso te dará vida eterna. Esta es la profecía maravillosa, hermano. Que Dios te bendiga. Que esta profecía cimiento te va a ayudar a comprender la demás profecía, donde Dios mostrará detalles muy interesantes de personajes, de sistemas políticos y religiosos, donde tú tendrás que tomar una decisión. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.